Pidieron ayuda divina cuando ya no sabían a quién más acudir. Durante generaciones, ese lugar había sido conocido por su fe inquebrantable. La iglesia no era solo un edificio, era el refugio, la respuesta, el último recurso cuando todo fallaba. Allí se creció creyendo que ninguna súplica quedaba sin escuchar, que rezar siempre traía una señal, que el cielo, tarde o temprano, respondía. Pero esa vez, algo fue distinto. Todo comenzó sin anuncios ni advertencias claras. Después, enfermedades repentinas que aparecieron sin causa aparente. Las autoridades tampoco. El miedo empezó a instalarse donde antes solo había certezas. Las campanas comenzaron a sonar más seguido, no para celebrar, sino para llamar a rezar. Cada noche, la iglesia se llenaba más. Personas arrodilladas en silencio, otras llorando, algunas prometiendo cambiar sus vidas si tan solo recibían una señal. Solo pedían que aquello se detuviera. Y entonces, según los testigos, ocurrió. No fue una luz brillante ni una aparición gloriosa como las que se describen en los relatos. No hubo calor ni sensación de paz, como si el aire se hubiera espesado de repente. Todos esperaban lo mismo. Palabras de consuelo, una promesa, una señal de que todo estaría bien. Pero lo que escucharon no fue eso. Una voz, descrita como fría y distante, se dejó oír solo una vez. Solo pronunció una frase que dejó a todos inmóviles. No recen por esto. Durante unos segundos nadie reaccionó. Algunos pensaron que habían entendido mal. Otros creyeron que el miedo les estaba jugando una mala pasada. Volvieron a rezar con más fuerza, con más desesperación, convencidos de que la respuesta correcta aún no había llegado. Pasaron los días y no hubo sueños reveladores. Un silencio tan profundo que empezó a sentirse como una respuesta en sí misma. Algunos comenzaron a preguntarse si habían hecho algo mal, si habían fallado, si ese silencio era una advertencia o una decisión. Con el tiempo las personas cambiaron. Algunos dejaron de rezar en voz alta, otros evitaron entrar a la iglesia. Un anciano, uno de los primeros testigos, escribió en su diario una frase que nunca quiso explicar a nadie. Cuando pedimos ayuda, poco después, murió, sin volver a hablar del tema. Los acontecimientos que tanto temían ocurrieron de todos modos. No de golpe, pero lo suficiente como para confirmar que aquel mensaje no había sido una ilusión. La iglesia cerró por un tiempo. Las misas se volvieron breves. Y cuando alguien preguntaba por aquella noche, nadie respondía. La historia nunca fue negada oficialmente. Con los años se convirtió en un susurro, en una advertencia que se transmite en voz baja, porque quizá lo más perturbador no fue que pidieran ayuda divina y no la recibieran, sino que, por un instante, todos comprendieron lo mismo, que hay momentos en los que no se espera una respuesta, porque la respuesta ya fue dada. El silencio no terminó esa noche. De hecho, fue entonces cuando realmente comenzó. Al día siguiente, el pueblo despertó con una sensación extraña, como si algo invisible se hubiera instalado entre las casas. Nadie hablaba del tema en voz alta, pero todos pensaban en lo mismo. La frase seguía resonando en la mente de quienes la escucharon, repitiéndose una y otra vez, sin explicación, sin contexto, sin alivio. No recen por esto. Algunos intentaron convencerse de que había sido una interpretación errónea, que quizá el miedo había distorsionado lo ocurrido, pero otros sabían que no, porque todos habían sentido lo mismo en ese instante. No fue confusión, fue certeza, una certeza incómoda, difícil de aceptar. Las oraciones continuaron, pero ya no eran iguales. No había lágrimas. No había promesas, solo palabras dichas por costumbre, como si rezar fuera ahora un acto vacío, repetido sin esperanza. Pasaron los días y comenzaron a surgir divisiones. Algunos aseguraban que el mensaje no era una prohibición, sino una advertencia, que seguir rezando solo empeoraría las cosas. Otros se negaban a aceptar esa idea. Decían que el silencio no podía venir de lo divino, que debía haber otra explicación. Pero el cielo no respondió a ninguna de esas discusiones. Una noche, varias personas afirmaron haber sentido la misma presencia otra vez, no como una aparición, sino como una ausencia total, como si el lugar donde antes sentían consuelo ahora estuviera completamente vacío. Nadie escuchó palabras. Nadie vio señales.
solo esa sensación de abandono que no se podía describir con facilidad. Fue entonces cuando alguien hizo la pregunta que nadie quería formular. ¿Y si el silencio era la respuesta? Ya no era temor a lo que pudiera pasar, sino a lo que ya estaba decidido. Algunos dejaron el pueblo, otros se encerraron en sus casas. Las campanas dejaron de sonar cada noche, comenzó a quedarse vacía. Un sacerdote intentó tranquilizar a la gente. Dijo que el silencio era parte de la fe, que no siempre hay respuestas inmediatas. Pero incluso él evitaba hablar de aquella frase. Nunca la repitió en público. Nunca la explicó, como si hacerlo fuera cruzar un límite que nadie debía tocar. Los testigos empezaron a callar uno por uno, algunos por miedo, otros por convicción. Decían que hablar de eso atraía algo que no querían volver a sentir. El tema se convirtió en un acuerdo tácito. Nadie preguntaba, nadie respondía. Y mientras tanto, los sucesos continuaron. Nada espectacular, solo pequeñas tragedias, una tras otra, lo suficientemente espaciadas como para que parecieran casuales, pero demasiado precisas para ignorarlas. El pueblo entendió entonces algo que jamás había considerado, que tal vez la advertencia no era para evitar lo que venía, sino para preparar a quienes serían testigos de ello. Con el paso de las semanas, el pueblo dejó de parecer el mismo. No fue un cambio repentino, sino algo lento, casi imperceptible, como si la fe que antes los unía se hubiera ido desgastando en silencio. Las calles seguían ahí, las casas también, pero algo esencial había desaparecido. La gente comenzó a notar pequeños detalles que antes no existían. Miradas esquivas, puertas cerradas más temprano. Conversaciones que se interrumpen cuando alguien más se acerca. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sentían lo mismo. Algo se había roto. Las tragedias continuaron. No eran grandes desastres ni eventos que llamaran la atención del exterior. Eran pérdidas individuales. Un niño que enfermó sin causa clara. Un hombre encontrado sin vida en su casa, sin señales de violencia. Una mujer que desapareció una noche y nunca regresó. Cada suceso era distinto, pero todos compartían un patrón inquietante. Nadie se sorprendía. Como si en el fondo todos lo hubieran esperado. La iglesia reabrió sus puertas, pero ya no como antes. Las misas se realizaban con pocas personas, sin cantos, sin homilías largas. El sacerdote hablaba lo justo y necesario, evitando cualquier referencia al pasado. Cuando alguien se atrevía a preguntar por aquella noche, la respuesta siempre era la misma. Silencio. Algunos comenzaron a registrar lo que ocurría en cuadernos, diarios personales, hojas sueltas escondidas en cajones. No para denunciar, sino para recordar, como si temieran que, si nadie dejaba constancia, todo terminaría siendo olvidado o negado. Uno de esos escritos hablaba de algo aún más inquietante. Decía que, después del mensaje, las personas dejaron de pedir cosas concretas. Ya no pedían salud, ni protección, ni milagros. Solo pedían no ser los siguientes. Pero incluso esas súplicas parecían inútiles. Un testigo aseguró que una madrugada escuchó nuevamente aquella voz. No en la iglesia, no en sueños, sino en la quietud absoluta de su habitación. No dijo nada nuevo, no explicó nada. Solo repitió la misma frase exactamente igual que la primera vez. No recen por esto. Después de eso el testigo nunca volvió a hablar. Permaneció vivo pero ausente. Como si su mente hubiera decidido no volver a ese momento jamás. Fue entonces cuando el pueblo entendió algo aún más perturbador. Que el mensaje no estaba dirigido a evitar el sufrimiento, sino a marcar un límite. Un punto en el que pedir ayuda ya no tenía sentido. Como si hubiera cosas que una vez iniciadas, no pueden detenerse. La fe no desapareció por completo, pero cambió, se volvió silenciosa, individual, temerosa. Y en ese silencio colectivo, nació una certeza que nadie se atrevía a pronunciar, que quizá el castigo no era lo que estaba ocurriendo, sino haber comprendido que no habría intervención alguna. Con el paso de los años, el pueblo siguió existiendo, pero nunca volvió a ser el mismo. No hubo un final dramático ni un evento que marcara oficialmente el cierre de aquella historia. Simplemente, la vida continuó, cargando con un silencio que nadie logró romper. Las nuevas generaciones crecieron escuchando fragmentos incompletos, susurros, frases a medias, advertencias vagas que nadie se atrevía a explicar del todo.
Cuando preguntaban por qué ya no se rezaba como antes, los adultos desviaban la mirada. Cuando preguntaban por aquella noche en la iglesia, recibían la misma respuesta de siempre: ninguna. La fe no desapareció, pero se transformó en algo distinto. Ya no era una fuente de consuelo, sino una costumbre silenciosa. Una práctica solitaria. Cada quien rezaba en privado, sin esperar respuestas, sin pedir demasiado, como si todos hubieran aprendido que hay preguntas que no deben formularse. Algunos registros oficiales mencionaron los sucesos como coincidencias. Otros los omitieron por completo. La Iglesia nunca negó los hechos, pero tampoco los explicó. Simplemente dejó que el tiempo los cubriera, como se cubren las cosas que nadie sabe cómo enfrentar. El anciano que había escrito aquella frase en su diario fue recordado durante años. Cuando pedimos ayuda, ya era tarde. Nadie supo exactamente a qué se refería, pero todos comprendieron su significado con el tiempo. No como una acusación, sino como una aceptación, porque lo más perturbador de todo no fue la tragedia, ni la advertencia, ni siquiera el miedo. Fue el silencio. Ese silencio que llegó cuando más necesitaban una respuesta. Ese silencio que no parecía castigo, sino ausencia. Como si por un instante todos hubieran entendido que no siempre hay intervención, que no siempre hay consuelo, que no siempre hay una voz esperando al otro lado de la oración. Tal vez lo verdaderamente aterrador no es que pidieran ayuda divina y no la recibieran, sino que comprendieran que a veces el silencio también es una respuesta, y que una vez que la escuchas, ya no vuelves a rezar de la misma manera.